Geografía de la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México y colabora con los departamentos de posgrado de Geografía de la UNAM y el campus de Morelia en Ciudad Universitaria. Es que no le entiendo su marca. Okay. El doctor Espinosa es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado 10 libros y más de 120 artículos y capítulos del libro en sus líneas de investigación relacionadas con la geografía física, geomorfología, geografía del paisaje, morfoedafogénesis, evaluación de riesgos y geoparques. Pues muchas gracias y vamos a empezar con la ponencia del doctor Rafael Calderón. Bueno, en lo que ponen la presentación, me gustaría hacer el disclaimer, digamos, de que es una ponencia que está diseñada un poco para tratar de disparar algunas de las temáticas más importantes sobre las ciudades en transición y la importancia de las áreas verdes. Entonces, básicamente está dividida en dos secciones la ponencia, una que tiene que ver con los elementos teóricos que están relacionados incluso con el proyecto que se presentó anteriormente y presentar resultados de un trabajo que elaboramos Laura Quirós y un servidor sobre la infraestructura verde en el poniente de la Ciudad de México. Entonces, como les decía, pues tiene básicamente 4 secciones. Una que habla más bien de la introducción y yo esperaría que funcionara también un poquito para disparar la discusión en la mesa de expertos que tenemos a continuación de esta mesa. Y después, pues, hablar del contexto del pensamiento de resiliencia en ciudades, cómo se aplica, hablar de servicios ecosistémicos y su relevancia para la resiliencia urbana y terminamos con los resultados del trabajo que hicimos Laura y yo. Para empezar, hay que hacer una acotación, es decir, la gran transformación, la gran transición socioecológica que enfrentamos está caracterizada por un planeta urbanizado, que tiende a la urbanización. De ahí la importancia de las ciudades en este proceso de transición global se acentúa sobre todo en estas gráficas que seguramente ustedes están familiarizados con ellas. Si nosotros ponemos cualquier elemento, cualquier factor de análisis en gráficas de este estilo, todas tienden a un crecimiento exponencial a partir de 1950. Aquí tenemos algunas muy interesantes como el número de restaurantes de McDonald's, de población obviamente, de uso de agua, de inundaciones, etcétera, etcétera. Y parece que todo está tendiente hacia un crecimiento exponencial que definitivamente es un crecimiento no deseado. Es una dirección que no estamos deseando en esta transición socioecológica. Y para pensar exponencialmente y para analizar mejor este tipo de crecimiento exponencial que se llevó a cabo a partir de los 50 del siglo pasado, diseñamos esta diapositiva para más o menos tener una idea de cómo funciona esto de pensar exponencialmente. Si nosotros diéramos 21 pasos de este salón hacia donde estamos, en términos exponenciales, llegaríamos a Querétaro. Es decir, un primer paso, el segundo paso tendría 2 pasos y así. Sería un crecimiento exponencial. Con otros 3 pasos llegamos a Nueva York. Con otros 2 pasos más damos 20 vueltas alrededor de la Tierra. Con 9 pasos más llegamos a Marte. Entonces, este crecimiento exponencial caracterizado en las ciudades conlleva una serie de problemas y de retos muy importantes que tenemos que afrontar. Estos cambios y estas transiciones en sistemas naturales se entienden y se caracterizan de manera muy clara en un coral sano que pasa a uno blanqueado o un cambio de uso de suelo de bosque a pastizal. Es una transición que ahora caracterizamos como socioecológica también. A escala planetaria, estas transiciones tienen 3 características principales que están relacionadas con el 369. Es decir, de aquí a 2050 estamos en el camino que nos lleva a 3 grados de incremento global en la temperatura. Estamos actualmente en el 6º episodio de extinción masiva, una de las cuales fue la de los dinosaurios.
y estamos encaminados a una ruta que nos lleva a tener un planeta con 9,000 millones de habitantes. Ahorita somos 7.34 mil millones de habitantes, ¿no? Esto es a 2050. El crecimiento exponencial es tan alarmante que ahora sabemos que este cambio implica pasar de un mundo relativamente pequeño con un planeta muy grande a un mundo muy grande con un planeta muy pequeño. Esto no solamente en torno del tamaño de la población, sino de la disponibilidad de los recursos planetarios que se usan para el crecimiento de las ciudades. Ahora, ¿cómo modifica esta transición socioecológica global el cambio al antropoceno al paisaje? Pues primero, ¿cómo imaginamos un paisaje o cómo vamos a ver los paisajes en una nueva era geológica? Estas dos cifras son muy importantes para entender el rol de las ciudades. Es decir, de aquí a 2050 el 70% de la población será urbana y de ese 70% de la población, ahora somos 51, 52% de población urbana en el mundo, vivirá en 60% de área urbana que no ha sido construida. Y ahí tenemos un reto importante para diseñar ciudades resilientes. Lo que comentábamos en la exposición de ayer es que las ciudades grandes van a tender a redensificarse, el crecimiento será más bien vertical, y las ciudades medianas y pequeñas y las zonas periurbanas tenderán a crecer en términos horizontales, y esto siempre está relacionado con la pérdida de servicios ecosistémicos. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? Estas imágenes, que seguro las conocen ustedes, son imágenes del huracán Sandy en 2012, que son dramáticas, ¿no? El huracán Sandy es el huracán que ha cubierto más espacio en la historia geológica del planeta o de los registros que se tienen, ¿verdad? Este es el huracán Katrina en 2005 y la imagen de abajo podría ser Iztapalapa en cualquier domingo por la mañana, pero es Nueva York. Esto es Patricia, hace 2 años, el huracán más intenso que se ha registrado en el Pacífico. Este es Irma, hace 1 mes y medio, el huracán más intenso que se ha registrado en el Atlántico, en la historia de los récords que tenemos. Este es un frente frío que pegó en Dallas el 15 de abril del 2014 y es un frente frío que fue tan intenso que llegó a la Ciudad de México y originó la granizada más intensa en 50 años en la ciudad, ¿no? Estas imágenes seguramente recuerdan el 16 de abril, el mismo frente frío que originó estos granizos del tamaño de pelotas de tenis en medio del desierto en Dallas, originó la peor granizada en la Ciudad de México. Esta imagen de abajo es del helicóptero cuando venía a dar clases a la UAM Coajimalpa, ¿verdad? Estas imágenes son de Houston. Houston tiene una infraestructura verde muy importante, premiada a nivel mundial, porque cumple muchas funciones, produce muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Es decir, los canales que caracterizan a la ciudad de Houston se utilizan pues para la recreación, incluso para el transporte de las personas. Sin embargo, esto es Houston hace 20 días. Y nos preguntamos, ¿dónde está el control de inundaciones? Cuando analizamos el antes y el después en estas imágenes que son dramáticas, pensamos en cuál es el imaginario que debemos tener sobre las ciudades. Esta imagen de arriba es el antes y el después de las inundaciones de Houston del mes pasado. Y esta imagen que me parece brutal, del mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el control de inundaciones? ¿Cómo es que nosotros debemos replantear la infraestructura urbana para hacerla más resiliente ante estos cambios? Lo que es cierto es que la transición socioecológica global que les platico, una de las principales características, tal vez las 2 principales características, es que viene acompañada de un incremento, una modificación en los patrones hidrometeorológicos que de manera normal se llevan a cabo en el planeta, y 2, que hay un incremento en la incertidumbre en todos los aspectos. No sabemos qué va a pasar. La transición socioecológica urbana implica que no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar en los próximos 3 minutos, como nos pasó el 19 de septiembre, ¿no? Todos formados en alguna cola, haciendo cola para la cafetería o en una reunión, y en 1 minuto se nos viene un sismo, que bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de esto, pero la incertidumbre está ahí, y es una de las características más importantes de la transición socioecológica. Entonces, la pregunta es, ¿pueden o deben siquiera las ciudades adaptarse al cambio climático? ¿Y qué modelo teórico nos ayuda a entender mejor la adaptación a los efectos del cambio climático? Y aquí es donde de manera muy breve les explicaría cómo es que estamos tratando de entender nosotros en el equipo de investigación
esta idea del resilience thinking, del pensamiento de resiliencia aplicado a las ciudades. La ecología tradicional ve a los ecosistemas separados de los humanos. Y de aquí surge la noción de la ecología urbana, que trata de insertar el sistema humano dentro del ecosistema, y surgen dos parámetros principales, que es la ecología en ciudades, que es esta idea de analizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las ciudades y su funcionamiento, ¿no? Y la otra es la ecología de ciudades, que habla más bien de las interacciones entre una estructura social, la estructura construida y la estructura biofísica. Y de estas interacciones nosotros entendemos a las ciudades como sistemas socioecológicos que deben hacerse más resilientes. Sin entrar en muchas honduras, ¿no? La resiliencia en términos teóricos todavía no se sabe muy bien si es una capacidad que se puede desarrollar desde afuera o es una habilidad intrínseca a los sistemas socioecológicos, pero lo que sabemos es que es importante, sobre todo en este parámetro de transición socioecológica que estamos afrontando. Entonces, nosotros hacemos énfasis en la infraestructura urbana verde. ¿Cómo es que los servicios ecosistémicos urbanos provistos por esta infraestructura verde permiten hacer transiciones socioecológicas resilientes? Ojo, hablo de transiciones socioecológicas resilientes, no nada más en términos urbanos, porque entendemos que la ciudad está conectada de diversas maneras con el entorno bionatural que la rodea y que se encuentra al interior de la misma, ¿verdad? Hablando de esta interrelación que existe entre sistemas construidos, biofísicos y sociales, ¿no? Pensamos nosotros que los servicios ecosistémicos contribuyen a incrementar la resiliencia de las ciudades y de los sistemas socioecológicos en general. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Son los beneficios que las poblaciones humanas derivan de los ecosistemas. Básicamente están caracterizados por un valor instrumental que puede ser individual o que puede ser relacional también. Es decir, un individuo obtiene un valor intrínseco de los sistemas naturales, pero en grupo, en sociedad, nosotros también obtenemos valores relacionales que nos conectan con la naturaleza. Básicamente, los servicios ecosistémicos están relacionados directamente con el bienestar humano. Si nosotros contamos con una provisión eficiente de servicios ecosistémicos, tenemos teóricamente al menos la posibilidad de incrementar el bienestar humano. Y esto tiene que ver con la funcionalidad del paisaje, cómo vemos nosotros el paisaje y qué tan funcional es para proveer nuestras necesidades básicas. Están caracterizados están organizados en tres tipos. Y aquí hago un paréntesis súper breve. Ojo, la definición de servicios ecosistémicos va de salida. Es algo que yo espero que esta sea tal vez la última ponencia que yo dé sobre servicios ecosistémicos, ¿no? Porque es esta noción de poner a la naturaleza al servicio de la sociedad. Entonces va de salida. En los próximos 15 días a lo mejor les estaré hablando de otra cosa distinta, pero bueno, pues no me dio tiempo, ¿verdad? Están clasificados en tres: los servicios de provisión, agua, comida; los servicios de regulación, la regulación térmica, la regulación de ruido, etcétera, etcétera, en las ciudades; y los servicios culturales, que son los servicios paisajísticos y de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la base teórica del trabajo que nosotros desarrollamos, y pues vamos a platicarles entre Laura y yo cómo aplicamos estas nociones a la gestión del paisaje con 4 conjeturas básicas. Primero, servicios ecosistémicos, ¿para qué? Pues para incrementar el bienestar y la salud, para transformar paisajes y construir resiliencia, ¿no? Sistemas socioecológicos, servicios ecosistémicos aplicados ¿a qué? A impactos catastróficos y no catastróficos. Es decir, pensar en las inundaciones, pero pensar en variables lentas como el crecimiento poblacional, etcétera. Recrear, mantener funciones deseables de los sistemas socioecológicos. Con la conjetura de que si incrementamos los servicios ambientales, incrementamos la resiliencia, y esto es sensible a la escala de análisis, y con la idea de que la cantidad y la diversidad de la infraestructura verde es equivalente a una más eficiente provisión de servicios ambientales. Y bueno, esto se acaba de publicar hace muy poquito en este journal, que es muy importante, que está igual disponible si gustan el artículo, el caso de estudio, ¿no? Y para hablar un poquito sobre la metodología, pues dejo a Laura al mando.
¿Cuál se avanza? Bueno, como Rafael dijo, hablar de un nivel de escala es importante. Entonces nosotros hicimos o dividimos nuestro estudio en dos escalas, una escala local, ¿no?, que estaba delimitada principalmente por AGEPS, y una escala regional en donde tomamos como la delimitación a nivel municipal y que tenía tanto municipios de la Ciudad de México como del Estado de México. ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos primero una imagen de satélite, porque una imagen de satélite podía darnos información sobre la vegetación, ¿no? Utilizamos un índice que es el índice normalizado de vegetación, que es el que se utiliza comúnmente, que es el NDVI, y a partir de este NDVI calculamos tres cosas diferentes. Primero, la cantidad, separamos entre la infraestructura verde y la infraestructura gris, ¿no? El segundo fue la calidad. Este NDVI nos da una escala de valores que va de 0 a 1. Lo que es 0 es totalmente gris, lo que tiene 1 es lo que tiene vegetación con mayor calidad. Entonces aquí dividimos en la calidad alta, media y baja. Y finalmente separamos la diversidad. Sí tenemos infraestructura verde, pero ¿de qué tipo es, no? La primera fue calles con árboles densos. La segunda fue parques comunitarios, ¿no? Cualquier parque que ustedes conozcan. Ahí viene el parque, este es el de la Condesa, pero puede ser cualquier parque urbano, comunitario que conozcan. Y el tercero fue bosques y parques urbanos, como por ejemplo La Marquesa, Los Dinamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales resultados que obtuvimos? Primero, a escala regional. Aquí ya me voy a enfocar principalmente en la calidad y en la calidad. Pueden ver los datos. De la infraestructura gris equivale al 53.87%, o sea, es decir, es mayor que la infraestructura verde, que únicamente tiene el 46.13% a nivel regional, a escala regional. Lo que más llama la atención aquí es la calidad, ¿no? La calidad, como les decía, tiene una escala de 0 a 1. El 46.92%, es decir, el porcentaje más alto, tiene una calidad baja, ¿no? Y el 19.84%, es decir, el menor porcentaje, es vegetación con calidad alta a nivel regional. El problema está cuando llegamos y analizamos los datos a nivel local, porque a nivel local, pues evidentemente en la imagen se nota que la infraestructura gris, ¿no?, ahora equivale el 67.72% y la infraestructura verde únicamente es el 32%. Pero en términos de la diversidad, el mayor porcentaje aquí en la escala local es bosques urbanos, que tiene el 48.58%. Cuando hablamos de la calidad, no sé si ubicamos en la anterior, cuando hablábamos a nivel regional, la vegetación con mayor calidad era el 19.84%. Cuando nos vamos a una escala local, la vegetación con mayor calidad únicamente es del 2.83%, ¿no? Y la vegetación con calidad baja es el 60.92%. Entonces, bueno, esa es como la parte en términos metodológicos y de resultados que obtuvimos en este estudio. Los resultados son dramáticos, sobre todo en la escala local, que es donde más necesitamos la provisión saludable de servicios ecosistémicos, es donde menor calidad de infraestructura verde tenemos. Entonces, la infraestructura verde de mayor calidad es justamente la que provee esos servicios que necesitamos a escala local. Y aquí pues la pregunta es, ¿perdemos en realidad oportunidades para hacer paisajes multifuncionales o para hacer más resilientes a los efectos del cambio climático a las ciudades? Y un ejemplo que usamos en el artículo que publicamos y que nos hace preguntarnos de qué manera la noción de servicio ecosistémico se aplicaría a una potencial ley del paisaje, a un esfuerzo por hacer más resiliente a una ciudad, ¿no? Ustedes seguramente conocen estos camellones que se hicieron para separar las vías ciclistas en Revolución y Patriotismo, ¿no? Y uno pensaría, está bien, la política pública está incrementando la cantidad de infraestructura verde. Y lo que dice Rafael y Laura es que a mayor infraestructura verde, más resiliente es una ciudad. Mucho mayor producción de servicios ecosistémicos, etcétera. Pero el diseño urbano en sí mismo tiene problemáticas, ¿no? Porque debajo de las plantas que florean una vez al año y que embellecen y a lo mejor incluso incrementan el precio
del metro cuadrado está pues un sustrato para que la planta pueda nutrirse. Debajo hay otro sustrato de pumita para que haya filtración. Debajo de ese sustrato hay una plancha de concreto y debajo de la plancha de concreto está el pavimento. Es decir, el diseño mismo de la infraestructura verde está pensado solamente para una función del paisaje, que es crear un espacio para los ciclistas y a lo mejor embellecer, poner plantas, ¿no?, que se pueden quitar 2 o 3 veces al año. Entonces, la multifuncionalidad, que es un elemento central para la resiliencia, está por completo olvidada en las políticas de diseño urbano, ¿verdad? Y esto nosotros lo caracterizamos en el artículo en cada uno de las unidades de producción de servicios que identificamos como estos camellones o los parques urbanos que analizamos. No voy a entrar mucho en este cuadro, pero lo que caracteriza son los 3 tipos de servicios ecosistémicos y cómo es que tienen o no tienen problemas e impactos o beneficios a la escala, sobre todo local, ¿verdad? La moraleja de este cuadro es básicamente que la multifuncionalidad de la infraestructura verde en realidad contribuye a la provisión, la regulación y los servicios culturales, al mejoramiento de la provisión de los servicios ecosistémicos que nos hacen más resilientes, ¿no? Entonces, la segunda moraleja es que es necesario y es posible implementar el marco de servicios ambientales para diseñar ciudades, pero tal vez diseñar ciudades con una visión multifuncional en sistemas socioecológicas basadas en esta idea de hacernos más resilientes a los riesgos, ¿verdad? Y este es un esfuerzo y una ventana de oportunidad que nosotros tenemos para empezar a pensar las ciudades de manera diferente. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo del caso de la Ciudad de México que es replicable a otros casos de estudio? Primero, que los servicios ambientales son coproducidos. Aquí la importancia de la escala es esencial. Lo que vemos a escala regional es completamente distinto a lo que vemos en la escala local. Y aquí nos hacemos preguntas sobre qué tan preparados estamos para el riesgo si tomamos en consideración que nuestra infraestructura verde no cubre las necesidades básicas de provisión de servicios ecosistémicos que necesitamos. La segunda es que la cantidad es buena, no podemos negar que es bueno incrementar la infraestructura verde, pero la multifuncionalidad es mucho mejor, sobre todo en la escala local, que es donde más lo necesitamos. La urbanización, el crecimiento urbano en general, amenaza la habilidad de las unidades de producción de servicios para proveer servicios ambientales eficientes, especialmente en la escala local. Lo vemos aquí en Coajimalpa, en Santa Fe, ¿verdad? El crecimiento de la ciudad horizontal está haciendo que se pierdan unidades de producción que emiten y que nos podrían permitir ser más resilientes, ¿no? Y después es posible asegurar la resiliencia socioecológica de las ciudades a través de la provisión de servicios ambientales, pero de igual manera necesitamos enfocarnos en la resiliencia de los servicios ambientales en sí mismos. Es decir, tenemos que hacer que nuestras áreas verdes que nuestra infraestructura verde sea resiliente en sí misma para que pueda contribuir con una eficiente provisión de servicios ecosistémicos. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rafael y a Laura. Terminamos sus ponencias a tiempo, así que le daría la palabra a nuestro comentarista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Felicidades por el artículo, por las ideas y por la propuesta finalmente, ¿no? Al estar escuchando la presentación, la primera obra que me vino a la mente es el famoso libro de los límites del desarrollo, que fue publicado allá por el 72, 74, si no estoy equivocado. Ya se hablaba del tamaño del planeta contra el tamaño de la población y los requerimientos, pero es un libro que creo que está bastante olvidado, ¿no? Es un libro que se hizo, que generó un impacto muy fuerte. De hecho, este libro, en cierta forma, fue aquel que impulsó parte de este movimiento ambiental. Hasta antes de los 70 no había gran cosa sobre medio ambiente. Sí estaba la ecología clásica, la de Haeckel, la que Rafael nos explicó, de la ecología de poblaciones, y potencialmente, bueno, el cambio y el pensamiento ambiental, bueno, se fue forjando, se fue cambiando. Fue curioso porque toda esta historia ambiental en el planeta
empezó con la reunión de Estocolmo después, y a partir de ahí generación de documentos y más documentos, la siguiente reunión más documentos y la Agenda 21 y la 32 y bueno, muchísimos documentos que finalmente en la parte práctica no habían dejado una gran herencia. Había algunos esfuerzos locales muy importantes, esfuerzos en algunos países, correlaciones, convenios donde se lograban algunas negociaciones sobre el cuidado del agua o de la atmósfera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, surge toda esta historia ambiental. Sin embargo, a mí me parece que se han hecho muchas cosas en el planeta, se han hecho muchas cosas en este país, pero finalmente resultan casi siempre insuficientes. ¿Por qué? Porque las necesidades son insuficientes, porque cada vez hay más personas. Hace un momento que en una de las conferencias que habló la doctora Miriam, a lo mejor no es el cambio climático, a lo mejor es que hay más gente que está sacando más agua. Puede ser una opción entre los problemas que nos estamos enfrentando también con el cambio climático o con esta variabilidad climática. En fin, son algo que me parece muy interesante, es que lo dijeron que es multifactorial, es un asunto nada sencillo. Entonces, de entrada, creo que ese es un buen antecedente para empezar a reflexionar sobre la obra que ustedes están presentando. Entonces, bueno, hemos hablado de este libro de los límites del desarrollo, que ya es un buen panorama. Del cuerpo teórico de la investigación, si bien no lo mencionó estrictamente o claramente, el primer antecedente pues son sistemas, toda la estructura sistémica. O sea, el hablar de los ecosistemas, estamos hablando ya aquí en un ambiente de sistemas complejos, sistemas dinámicos, sistemas ya que están tornándose al ámbito de lo caótico. Finalmente esto tiende, los problemas ambientales, como dije, ya no son lineales, son mucho más complicados que esto, y finalmente esto, la parte sistémica, teórica y metodológicamente puede empezar a orientar toda la idea de lo que se quiere hacer. Así que bueno, al asumir los servicios ambientales, estos servicios ecosistémicos, aunque ya estén saliendo de moda algunos puntos, finalmente hay algunos elementos que tienen que quedarse. ¿Sí? Hay elementos que se tienen que quedar. A veces hay un mal sesgo sobre algunos autores clásicos, algunos libros clásicos. Yo entiendo y estamos en el ámbito que cuando publicamos nos dicen que nuestra bibliografía actualizada es de 5 años para acá y si no ya no vale. Sin embargo, hay libros clásicos que nadie puede desechar en ningún momento, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que son particulares sobre esta parte de la prevención, sobre la regulación, sobre el aspecto cultural, sobre el crecimiento y sobre la educación que están marcados en este modelo. Y de hecho, hay un punto más sobre el cambio climático que valdría bien la pena mencionarlo, o de esta variabilidad climática. Si bien también hay cuestionamientos, no solo sobre las variables de lo que determina un cambio climático, por ejemplo, sobre las escalas, o sea, hasta cuándo es un cambio climático, hasta cuándo no, hay discusión sobre eso. De hecho, creo que la única línea la ha mandado el IPCC, más después todo lo que viene de ahí. Pero, por ejemplo, acabo de ver por primera vez, es algo que hemos discutido en otras veces, en las escalas, en la segunda, tercera imagen, también nos están hablando de un cambio químico en la atmósfera, y ese cambio es muy importante, ya lo mencionaron, a lo mejor es un reto que todavía tendrán que seguir, no sé si ustedes lo van a abordar, pero es un área abierta, nadie o casi nadie ha trabajado sobre estas cuestiones, no solo es temperatura y no solo es precipitación, también hay una química. Y esa química también se está modificando, como se ha modificado a lo largo de la historia geológica del planeta, que también nos tiene que quedar claro que son cambios importantes. La incertidumbre. Yo en mi formación soy geógrafo, y aquí el comentario es muy personal. La incertidumbre es que nos iría un poco mejor si conociéramos un poquito más de geografía. Así de simple. Las imágenes que nos presentaba Rafael sobre Estados Unidos, sobre estos cauces de los ríos, pues en realidad no me sorprenden, eran cauces de ríos. El problema es que la urbanización, el crecimiento, las necesidades, todas las posibles
justificaciones que podamos tener sobre la ocupación del territorio y del espacio han hecho que se ocupen territorios que finalmente no son urbanos, no son habitables. Pasó con algunos ejemplos, el huracán Paulina. Si ustedes revisan todo lo que pasó Paulina en Guerrero, la mayor cantidad de casas destruidas y de víctimas mortales y de heridos fueron regiones donde las casas estaban construidas sobre los cauces de los ríos. Entonces la idea es, bueno, ¿qué esperabas, no? En el Estado de México, todos los años siempre nos dicen se inundó Chalco, el agua en Chalco llega a tal nivel, el tirante de agua. ¿Y qué esperábamos? Chalco era un lago. ¿Sí? Y funciona geográficamente como un lago. Entonces, a lo mejor suena muy simple, pero de verdad hace falta más geografía, un conocimiento más profundo de lo que es nuestro territorio, y esa puede ser una buena solución. De hecho, en esta incertidumbre viene el caso de Japón. Después del caso del sismo de Kobe, de Japón, pues los japoneses determinaron que áreas no eran para la población, y aunque el costo económico fue muy alto, muchas áreas las abandonaron e hicieron parques, e hicieron zonas justamente para este tipo de servicios. Y bueno, Japón a lo mejor o Kobe no están del todo seguras, no están del todo en las mejores condiciones, pero por lo menos ya dieron un paso. Y este trabajo es un paso. Realmente me gusta y me motiva lo que estoy viendo de lo que están haciendo aquí, porque sí es un paso hacia una siguiente condición. Por lo tanto, es fundamental, a mí me parece en este proyecto, lo que han presentado, ya la metodología nos está dando resultados tremendos. ¿Sí? Usaste una palabra catastrófica, dramático. Bueno, sí, podemos decirlo de tal forma, pero nos está dando una oportunidad. O sea, nos está dando una oportunidad, nos está generando conocimiento, y ese es un papel de la universidad. De hecho, ese es el punto final al que voy. Este es un papel de la universidad, este es un vínculo del trabajo que se está haciendo en la docencia. Tocaron que están trabajando con estudiantes, y es un proceso también de formación. De hecho, no solamente es la publicación de artículos, no solamente es estar en el sistema de investigadores, no solamente son los tortibonos, no son todas esas cosas que están alrededor, ¿no?, de lo que siempre se habló de una esfera, de los universitarios, sino realmente este es el papel de lo que se espera de una universidad. Así que yo realmente los felicito ampliamente por este trabajo que están haciendo, porque finalmente hay una vinculación, hay un trabajo que es muy útil, ¿sí? Y que, bueno, pues ahora la siguiente fase, el problema es la difusión. Ahora hay que difundir mucho este tipo de situaciones, este tipo de trabajos, este tipo de resultados, y probablemente empecemos a ver algunos cambios. Y aquí me parece que a veces como académicos no hemos sido lo suficientemente agresivos para difundir. A veces nos quedamos en nuestros congresos, en nuestros lugares, ¿verdad?, en nuestras esferas, pero hay que hacer un trabajo mucho más fuerte sobre ello. Los medios de comunicación nos ayudan. Yo particularmente hablo un poco de la experiencia, si bien yo me formé aquí en Ciudad de México, ahora trabajo en Toluca. Siempre que pasa algo, siempre está en la televisión, siempre está alguien. Entonces, aprovechar los medios, no tener esas características, y este trabajo verdaderamente vale la pena difundirlo, y muchas felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias al doctor Miguel. Pasaríamos a una ronda de preguntas, 3 o 4. Salomón, Lupita, María y los 2 muchachos de acá que no sé sus nombres. Sí. Es una pregunta que creo que ya se las hice una vez porque conozco el trabajo. Y tiene que ver con esta idea de los servicios o funciones ecosistema, podemos llamar función, no importa. Lo miden por cobertura verde y la calidad. Se me hace una perspectiva que sesga, porque yo vengo tú sabes, del desierto de Coahuila, y aquí está mi colega de Sonora, que son ecosistemas hermosos. O sea, el desierto yo me encanta, me hace falta. O sea,
Y si hubiéramos puesto, a ver, mejor me equivoco, pero metodológicamente dígame, si le hubiéramos puesto un valle de Coahuila o de Chihuahua, o sea, saldría como con valores bajos, quizás en términos, no sé si de calidad, pero quizás sí en términos de porcentajes de cobertura, ¿no? ¿No será que esta metodología o esta métrica está sesgada desde una visión de la green, o sea, de lo verde? Esta idea de lo verde es bueno cuando hay otras culturas ecológicas, ¿verdad? O sea, nuestra relación con, Marruecos u otros lugares, tantos que pueden ser son seguramente quizás más sustentables que un suburbio canadiense donde con insecticidas y todo están manteniendo su pastito, ¿verdad? Bueno, mi pregunta va enfocada un poco en el sentido de lo que decía el doctor sobre lo de geografía. Supongo que es muy padre ver esto porque nos ayudará a planear mejor nuestras ciudades y su crecimiento. Hace algunos días fui al coloquio de cómo gobernar la incertidumbre y nos decían que se pierden 7 hectáreas de áreas verdes en la metrópolis del país, ¿no? En la megalópolis. Esto comparado con lo que nos presentan, pues es como muy alarmante, porque además históricamente cada suelo tiene una vocación y creo que no lo hemos respetado y creo que es ahí donde está realmente la funcionalidad que nos presenta la profesora Laura de las áreas verdes. La pregunta va enfocada mucho a lo mismo que les preguntaba hace un año. ¿Qué se está haciendo para que estas áreas verdes con cargas reales funcionen o para que no sean áreas de ornato, para que no todo quede en el paisaje? Muchas gracias por su exposición, estuvo muy interesante y me surgieron algunas preguntas. Uno es cómo determinaron la región con la que trabajan, porque no agarré eso. También, ¿qué indicadores utilizaron y cómo evaluaron? O sea, ¿cómo determinan que un área es más positiva que otra en impacto ambiental? Y finalmente, si tienen alguna idea de cómo esto se podía traducir en política pública. ¿Qué tal? Mi nombre es José Gutiérrez, mucho gusto. Yo prácticamente me causó demasiada conmoción la presentación, pero basándome en los datos del NDVI, se llama, a lo que yo entiendo, entonces estaríamos hablando de una reestructuración de todas nuestras áreas verdes, o cómo sería, porque sí está un poco complicado. Y entonces para alcanzar lo que es un ámbito resiliente estaríamos hablando de una multifuncionalidad cíclica. O sea, me comentaba el doctor que ya todos los sistemas ambientales ya no pueden ser lineales. Entonces estaríamos hablando de una multifuncionalidad cíclica en el diseño urbano, o cómo sería ese pensamiento. Y bueno, no solamente a nivel urbano, sino también a escala regional. Esa sería la pregunta. Sí, mi nombre es Mauricio. Bueno, ya lo comentaba el doctor, que las ciudades actuales no tienen multifuncionalidad, resiliencia, lo que están anexas con las ciudades verdes. ¿Qué pasa con las ciudades que ya están asentadas? ¿Se pueden cambiar del todo o se modificaría algo ahí, no? Que sería, esa es la pregunta. Gracias. Bueno, desde la parte metodológica, la zona que utilizamos o la que escogimos en realidad fue más en términos de urbanización, o sea, es como la zona poniente, una porque, bueno, es la zona que nos interesa, es porque la zona que ha tenido como mayor impacto y mayor cambio. Entonces, esa fue como la zona que utilizamos
por ese motivo y porque además era la única imagen que teníamos. Una imagen spot no es tan fácil de conseguir porque es una imagen que tiene mucha resolución. Entonces no es tan fácil conseguir ese tipo de imágenes, de hecho están a cargo de la Secretaría del Ejército, pues, entonces no es tan fácil conseguirla. Entonces, bueno, ya que la teníamos, seleccionamos esa zona porque es la zona que nos interesa. Ahora, el NDVI es un índice que es muy susceptible a cambios de temperatura y de humedad. Entonces, es muy puntual los datos que se obtienen a partir del día de la toma de la imagen. Entonces, yo creo que en realidad lo que le falta al estudio es como una crítica a nuestro trabajo, es que realmente si se tomara esa imagen en otro tiempo, en otra temporada, digamos, los datos evidentemente saldrían muy diferentes, ¿no? Porque considera el dato de la humedad. Entonces, yo creo que para hacer un análisis real de los datos sería como poder hacer diferentes tomas a lo largo del año y a partir de ahí tener un diagnóstico real de la infraestructura verde. Ahora, de lo que dice Salomón, pues el desierto también es verde, ¿no? El desierto también tiene, lo que capta este índice en realidad son dos cosas, humedad y clorofila, que el desierto lo tiene. Sí, yo creo que sería bueno hacer el ejercicio como en el desierto para ver en realidad, yo creo que en términos de calidad, de cantidad, el índice realmente lo puede tomar. Ahora sería ver en términos de la calidad de la vegetación cuáles son, porque como dije, el índice toma la humedad, entonces si bien el desierto tiene humedad, pero lo tiene como más hacia lo profundo, ¿no? Entonces seguramente no saldrían datos ahí, bueno, habría que hacer el ejercicio ese. Y bueno, pues es una pedrada para el jefe de departamento a ver si nos consigue algo de recursos, ¿no? Para ir a una foto spot. Yo creo que tu pregunta, parcialmente la de María, que habla de la política pública, cómo podemos traducirlo esto en política pública, y la última pregunta sobre qué pasa con las ciudades asentadas, ¿no? ¿Qué pasa con las ciudades que ya existen si se tienen que replantear? Yo creo que Luis Miguel, que haciendo un paréntesis importante, fue mi profesor en la Facultad de Geografía, ¿no? Y gran parte de lo que yo conozco de geografía física, pues me lo enseñó él, ¿no? Y se lo debo, en realidad se lo debo. Yo creo que le diste al clavo, le diste al punto esencial, y es que el profundo conocimiento de la situación geográfica te da certidumbre sobre muchas cosas. No vamos a construir una ciudad en un lecho, no vamos a construir en una pendiente, no vamos a construir, etc. O sea, la ciudad se desarrolla de maneras muy caóticas, que no son cíclicas, son panárquicas. Si pensamos en sistemas complejos y en sistemas socioecológicos, es una trayectoria completamente diferente que me encargo de enseñártela después, ¿no? No es lineal, tampoco es cíclico, es caótico, ¿no? Por eso son sistemas complejos. Que son muy difíciles de traducir en política pública. Pero el ejemplo que yo les traje de los camellones, eso es un buen ejemplo para ver cómo podemos hacer política pública diferente, resiliente, ¿no? Basada en sistemas socioecológicos, pensada en la multifuncionalidad. Yo me iría al extremo de decir, porque ahorita es un extremo, a lo mejor me tirarán de loco, ¿no? Pero sí tenemos que reconstruir las ciudades, no después de un sismo como el que tenemos, ¿no? Tenemos que reconstruirla desde la raíz en términos de qué entendemos por ciudad, ¿no? Y ahí necesitamos geógrafos, sociólogos, politólogos, arquitectos, etcétera, ¿no? Por eso es un problema tan complejo. Necesitamos agarrar la Ciudad de México con toda su complejidad y darle vuelta a la tortilla, porque nos urge. Estamos en una transición socioecológica sin precedentes en la historia geológica del planeta. Entonces, tenemos que rediseñar las ciudades. Hay una gran oportunidad que es este 60% de área que va a cambiar de uso de suelo a la urbanización. ¿Cómo vemos ese 60% de la superficie planetaria, ¿no? ¿Cómo la visualizamos? Y ahí es donde yo les hacía hincapié. Hay que repensar cómo vemos a las ciudades en el futuro para implementar política pública que pugne por la multifuncionalidad, que tome en cuenta las variables geográficas para reducir el riesgo, que eso es esencial, y para hacernos más resilientes, ¿no?
Entonces, a lo mejor de un brochazo trato de responder algunas de las inquietudes que habían. Con esto concluimos la segunda mesa. ¿Habrá receso o pasamos directamente a la tercera? Y con eso concluimos el día de hoy. Gracias.